Hola, gracias le damos al Señor por darnos la oportunidad de nuestro tercer episodio ya en CRE Podcast. Saludar al pastor Felipe y a César, que nuevamente podemos estar llevando este episodio adelante. Yo me siento muy grato, muy feliz de participar junto a ustedes, mis hermanos, como tú lo comentas, en este tercer episodio. Así que los saludamos y esperamos que sigan añadiéndose más a este podcast. Estoy aprendiendo a decir esta palabra que me cuesta harto en realidad. Yo tuve que repetirla, sí. Tengo que confesar. Hay que practicarla. Sí. Bueno, yo creo que, César San Carlino, yo San Carlino, y estamos empezando el invierno. ¿Cómo ha sido empezar con el frío? Hoy día tuvimos 2 bajo cero en la mañana. 3 grados bajo cero. 3 grados bajo cero. 3 grados bajo cero. Al menos eso es lo que marcaba mi teléfono. Sí. Sí, es cierto. Mira, la verdad, yo soy poco friolento, pero mi esposa y mi hija han pasado las penas de San Carlos, así que preparándonos con una estufita más calentita. No todo podía ser tan bonito. Sí. Yo vi al pastor en la mañana con una bufandita ahí. No, sí, también pasa sí. frío. Le tengo noticias. Estuve revisando los antecedentes ahí en nuestras redes sociales, las estadísticas, y comentarles que no solamente nos siguen de San Carlos, así que vamos a enviar saludos a todas las partes que nos siguen, porque no solamente tampoco nos siguen solamente en Chile, también tenemos seguidores desde México, Brasil y Estados Unidos. No te puedo creer, hermano. Hello, entonces. Hello. Así que eso es misericordia del Señor. Estamos pudiendo llevar el evangelio no solamente a nuestra iglesia. Dice que solamente el 70% es de Chile y el otro 30% es de afuera de Chile. Así que saludo para aquellos que nos están empezando a seguir. Gracias por acompañarnos y ojalá este podcast pueda ser de edificación para sus corazones. También enviar un saludo al pastor Alejandro, que nos estuvo acompañando. Así es. Bueno, yo no pude estar este domingo, pero estuvo presentando el sermón a la iglesia aquí en San Carlos, así que también agradecerles y enviarles un saludo al pastor. Claro. Ya está en las plataformas, así es que lo pueden ver. Esta Iglesia Presbiteriana de Chile, San Carlos, el sermón nuestro ya canal se subió de el mismo YouTube. domingo. Sí, el canal de YouTube. Sí. No sé si está en otra plataforma, hermano. No, solamente está en YouTube. Ya, y buena calidad. Buena calidad. Que invitarlos también a revisar el sermón del capítulo 2. Vamos avanzando, pastor. Vamos avanzando ya. Y bueno, entrando a lo que es nuestro episodio para hablar del capítulo 2, nos vamos a encontrar con varios, de alguna forma, reglas, podríamos decir, varios parámetros morales dentro de este capítulo, y quizás sería bueno que antes de enfrentarlo, nosotros tenemos un concepto que manejamos dentro de nuestra iglesia, que es la predicación cristocéntrica, ¿ya? Para no entender que tenemos que cumplir con todos los parámetros morales que vamos a encontrar en este capítulo 2, sino que hay que mirarlos a la luz de Cristo. Quizás nos podrías comentar, pastor o César, cómo se enfrentan ustedes quizás cada vez que les toca presentar un sermón, cada vez que les toca mirar un sermón, para no entrar en esto, entrar en moralismo, que al final los hermanos se vayan a la casa creyendo hacer una lista de cosas, porque nos encontramos muchas veces con iglesias así, que le mandan a la casa, hermanos, una lista de cosas que hacer, y al final cuando ellos empiezan, ya, hoy día no hice esto, ¿ya? Y piensan que estamos bien solamente por cumplir moralmente reglas, sino verlos a la luz de Cristo. O sea, si nosotros leemos solamente el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romanos, terminaríamos con depresión. Porque en realidad lo que hace Pablo, creo que lo comentábamos en el podcast del capítulo 1, lo que hace Pablo es pintar este cuadro negro y decir tanto el judío como el gentil, el romano en este caso, y nosotros estamos condenados, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué trata de hacer el predicador? Cuando se pinta este cuadro negro, siempre tiene que exaltarse a Cristo.
para que haya esperanza, para que apuntemos al Evangelio. Por eso es que nos llamamos cristocéntricos, ¿ya? Porque tenemos que ir en cada momento a Cristo. No es que siempre esté Cristo en la historia. A veces la historia nos habla de qué pasa cuando Cristo no está, cuando Dios no está en nuestro corazón. Pero aún así, en ese momento nosotros tenemos que decir, pero el consuelo, la paz o el encontrarnos con Dios es a través de Cristo. Claro. ¿Ya? Y si puedo añadir algo, Sí, por supuesto. Creo que está muy de moda el moralismo. No solamente dentro de lo que son las iglesias, sino que también a nivel cultural y a nivel político incluso. Sí. Todas las personas tratan, o sea, muchas personas tratan y se esfuerzan por tratar de llevar una vida moralmente aceptable dentro de la sociedad. Entonces, claro, hay muchas religiones que profesan que debemos ser buenas personas, que debemos ser buenos padres, buenos maridos, buenos colegas, buenos con nuestro prójimo, pero siempre desde una perspectiva, yo diría, parecida al karma, al hecho de que si uno obra bien, recibe el bien. Pero si nos fijamos en lo tocante a esta filosofía de vida que está muy de moda, esto siempre tiene un propósito que finalmente va envuelto en la persona, en la primera persona, en un punto de vista antropocéntrico, centrado en nosotros mismos. Humanista, y no centrado en Cristo. Sí. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de lo que planteaba el hermano Daniel, la exposición de la palabra en un sermón siempre tiene que ser cristocéntrica. Correcto. En el sentido que siempre tenemos que mirar la cruz de Cristo, entendiendo de que nosotros necesitamos constantemente arrepentirnos de nuestras faltas, porque nuestras faltas son constantes. En este tiempito que ya hemos estado acá, ya hemos pecado. Y por tanto tenemos que verlo a la luz de Cristo, en el sentido de que Él nos redime de esta maldad, nos persevera, ¿cierto? Nos ayuda y nos hace ver la justicia de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en Romanos. Exactamente, yo creo que si nos enfrentamos a los primeros 5, 11 versículos, nos vamos a encontrar que Dios de alguna forma nos pide un estándar moral y, como decías tú, pastor, nos iríamos deprimidos. Ahora, mirarlo a la luz de Cristo nos da esperanza. Sí. Trae gozo, trae paz a nuestros corazones. Entonces, es hermoso de que sí, la palabra de Dios viene a enfrentar lo que estaba pasando. Cuando hablamos del contexto cultural, era que de alguna forma la iglesia de Roma con los judíos estaban teniendo conflictos. En el primer capítulo vimos cómo Dios le dice a los gentiles: ustedes no tienen esperanza, ustedes están lejos de Dios, están encaminados hacia la destrucción eterna. Pero ahora vemos en el capítulo 2 que está hablando directamente a los judíos. Le dice: los gentiles están lejos de Dios y ustedes también están lejos. O sea, no tienen escapatoria. Claro. Buen punto, porque inicialmente nosotros vimos en el capítulo 1 que comienza hablando de una perspectiva muy genérica, ¿cierto? Exacto. Habla de la condenación en general hacia la humanidad, ¿cierto? Habla de esta revelación general en los términos de que desde la creación se puede apreciar la invisibilidad de Dios, ¿cierto? Claro. A través de lo que Él ha creado. Y habla que respecto de esta revelación, los hombres no tienen excusa, porque les concierne la existencia de un creador, ¿cierto? Entonces comienza hablando de una perspectiva general, pero en el capítulo 2 ya nos comenzamos a sumergir en un nivel de profundidad un poco mayor, por el hecho de que ya habla de un conocimiento, ¿cierto? Ahora ya nos empezamos a entrometer a introducir un poco en el capítulo 2. Exacto. Para no anticiparme. No, sigue, hermano. O sea, nos encontramos con que estos judíos empiezan a cuestionar y de alguna forma a juzgar a los demás. Y dice, o sea, Dios le dice: tú que estás juzgando, ¿qué cara tienes? Así, descarado, si eres peor que aquellos que estás juzgando. Correcto, sí. Eso es lo interesante o lo potente de este capítulo 2. En el capítulo 1 vemos como que si Dios le hablara a los gentiles, en la cual estamos nosotros, pero el otro grupo son los judíos, porque han tenido este relacionamiento con Dios desde el principio. Han tenido los profetas, han tenido la ley del Señor, la revelación directa de parte de Dios. Les dice: ustedes miran al otro, la típica, esta frase que la conocemos: miran la paja en el ojo ajeno,
cuando ustedes tienen una viga realmente en sus ojos y no cumplen con lo que la ley dice. O sea, ustedes también son culpables. Ese es como el final de lo que Pablo quiere decirle a los judíos. O sea, empezamos a ver como que los judíos tenían un alto estándar de sí mismos. Al tomar lo que tú decías, que bueno, Dios vino a los judíos, Dios escogió al pueblo de Israel, sí. Dios nos dio el pacto. O sea, tenemos privilegios, así como nosotros somos más importantes que los gentiles, y Dios empieza a decirle no. Sí. No, pues o sea, ¿quién eres tú para decir que eres mejor que los demás? Sino que también hay juicio para todas tus obras. Claro, efectivamente, en el sermón nosotros vimos que el pastor Alejandro Lara comienza hablando de esto que conocemos como la superioridad moral, en el sentido de que nos sentimos, porque este también hizo por supuesto una aplicación práctica más allá del contexto de lo que está refiriéndose Romanos en sí, hace una aplicación práctica a lo que nosotros vivimos hoy día como iglesia. Sí. Y habló de la superioridad moral en el sentido de que muchas veces nosotros nos creemos que somos mejores que nuestros hermanos. Y muchas veces incluso por cosas que son cotidianas dentro del mundo cristiano, como el mismo hecho de venir a la iglesia, o de ofrendar, o de diezmar, o de participar en distintas actividades. Entonces, ¿de qué forma estamos viendo nosotros a los que no están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo? Entonces comienza hablando de esta superioridad moral, de aquellos que sienten como que están un poquito más cerca del cielo, ¿cierto? Y yo creo que, ampliando más lo que tú decías, este estándar moral que muchas veces queremos tomar por ser de una iglesia reformada, por decir que en nuestra iglesia se predica la sana doctrina y en tu iglesia apenas se lee la Biblia y se cuentan experiencias, porque logramos colocarlo en un estándar moral más alto como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada, diciendo de alguna forma somos mejores que ustedes, sí. Porque pasa muchas veces, pero Dios nos está diciendo, oye, tranquilo. Sí. Oye, súper importante eso que comentas de, ya entrando a la aplicación, lo que se comentó en el sermón, lo que acabas de decir tú. Otras denominaciones miran a la iglesia presbiteriana como una iglesia que se enorgullece por su conocimiento teológico. ¿Ya? Y podríamos decir que es cierto, la iglesia presbiteriana o las iglesias reformadas se reconocen por esta pasión, por estudiar, por conocer su palabra, pero pasa lo que tú acabas de decir. La iglesia presbiteriana, o no la iglesia, sino que los miembros, y ahí está la diferencia. Algunos miembros empiezan a sentirse superiores y empiezan a mirar a los otros porque a lo mejor tienen una teología diferente, nueva, que para nosotros es con poco sustento bíblico, y se empieza a mirar a esa teología como inferior y a esos hermanos como inferiores. Muy buen punto. Yo creo que hay que pedir perdón. Exacto. Pero decirles a aquellos que nos escuchan y no son presbiterianos que la iglesia presbiteriana no es así. No porque algunos miembros sean así, tenemos que meter a todos al mismo saco. Y debemos tener cuidado, hermanos, nosotros, yo creo, de que sí hemos caído en eso. Claro. Es muy bueno cuando una iglesia se preocupa de entregar una buena exposición de la palabra, un buen estudio de la palabra. Y eso es algo que yo al menos estaba buscando cuando se trata de estudiar y darle la seriedad que amerita a la palabra del Señor. Distinto es cuando nosotros nos enorgullecemos de esto. Y comenzamos, como dicen ustedes, a mirar en menos a hermanos que son quizás de otras denominaciones y que no tienen quizás el estudio o los teólogos que la iglesia presbiteriana puede ostentar. Sin embargo, la verdadera teología también tiene que ver con practicar la humildad, la piedad, la misericordia, ¿cierto? Y no enorgullecernos, porque ¿de qué nos sirve la teología? ¿De qué nos sirve la doctrina, el conocimiento de la palabra del Señor si finalmente vamos a ser arrogantes? Y tenemos que recordar que el Señor a los arrogantes los mira desde lejos. Exacto. Hay un caso de repente que se coloca muy práctico. Aquí nosotros tenemos un televisor donde está el logo de nuestra serie. ¿Qué pasaría si nuestra vida se pusiera en ese televisor mientras estamos haciendo este podcast? Yo creo que saldríamos arrancando, no nos esconderíamos, porque muchas veces nos creemos superiores porque
nadie conoce lo íntimo de nuestro corazón. No, yo no vuelvo más. Si te conocieran, no vuelvo más. Sí. Entonces, lo importante o quizás lo relevante, si nosotros empezamos a avanzar los versículos hasta llegar al versículo 16, dice que nos vamos a presentar delante de Dios y Él va a revelar lo secreto que hay en nuestros corazones. O sea, no podemos escaparnos, no somos superiores, vamos a ser descubiertos cuando estemos delante de Dios en toda nuestra plenitud y nadie, vamos a estar solos delante de Dios y vamos a ver que somos igual que todos los demás. Somos pecadores y lo único que nos puede rescatar es la obra de Cristo. Toma en consideración ese versículo que acabas de decir con el versículo 6, el que dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros estamos claros que la salvación no es por nuestras obras, ya que no depende de nosotros, de lo que hagamos, pero eso no implica que nosotros no tengamos que hacer y actuar en buenas obras, ¿ya? Y ahí viene este tema de la superioridad moral, que no sé si ustedes lo comparten, creo que es una idolatría, Sí. ¿cierto? Es despojar a Dios de su honra. O sea, ¿por qué juzgamos al otro? Porque no viene todos los domingos. ¿El Señor manda que tenemos que venir domingo tras domingo? Sí. Para mí no hay duda en eso. Que tenemos que ser miembros comprometidos, que tenemos que orar, leer, etc. ¿Ya? Pero nosotros juzgamos al que no lo hace, porque para nosotros, para nuestra propia moralidad, estamos cumpliendo con cada una de esas cosas. Pero en el interior, como dices tú, ¿seríamos capaces de exponer nuestra vida íntima, lo que realmente nuestro corazón piensa, lo que realmente hemos hecho en la intimidad? ¿Seríamos capaces de revelarlos para que todos lo vean? Yo no. Yo creo que nadie. Pero eso es lo que va a pasar Exactamente. en Cristo, con Cristo. Y eso nos debería aterrar de cierta forma, si no fuera por cosas que vamos a ver más adelante. Claro. Pero esto considero que es difícil porque habla de la hipocresía o de la ironía que hay en el hecho de que nosotros somos prontos para juzgar a nuestro prójimo, o a nuestro hermano, ¿cierto? Sí. En el sentido de que podemos ver con mucha facilidad los pecados del hermano. Sí. Pero lo que está hablando acá es que cuando nosotros juzgamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sin embargo nosotros no somos capaces de ver nuestro propio pecado, nuestras propias faltas. Entonces como que la palabra insinúa o habla de esta cuota de responsabilidad que añade al hecho de que somos tan hipócritas muchas veces para ver con tanta claridad el pecado de nuestro hermano y no ver el de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con el discernimiento espiritual? ¿Qué pasa? ¿Cómo entonces yo voy y exhorto a un hermano desde mi hipocresía? ¿O cómo nos paramos en el púlpito muchas veces para entregar un mensaje sabiendo de que nosotros también somos tan miserables, tan chantas, hermano? Es un poco complejo eso, porque finalmente nos quita toda autoridad a la hora de poder dar un consejo o una exhortación, si es que somos un poco sensatos y nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Claro. Yo creo que ahí está la forma de entender que no es yo el que estoy parado delante, sino que somos un mensajero de parte de Dios. Porque, como dices tú, claro, al examinarlo nosotros no tendríamos el descaro, podría decir la palabra, de ir a aconsejar, a disciplinar, de alguna forma como a encarrilar de repente, claro, a nuestros hermanos, que nos corresponde esa tarea como equipo pastoral aquí en San Carlos. Pero entendiendo que solamente la palabra somos portadores de parte de Dios, yo creo que Dios nos da esa responsabilidad de ejercerla. Ahora, quizás un poco avanzando, yo creo que estos primeros versículos nos dejan entrever de alguna forma que ya no vamos teniendo escapatoria, que todos somos culpables de alguna forma y algún día, cuando nos presentemos delante de Dios, porque todos vamos a ir a un juicio eterno, cuando nos presentemos delante de Dios no vamos a tener escapatoria si no nos hemos rendido a los pies de Cristo. Claro, como que va avanzando Romanos versículo a versículo y parece como que nos va acorralando, ¿eh? Nos va dejando entre la espada y la pared y todavía falta.
Todavía nos falta. O sea, yo creo que es la tarea del capítulo 2. Sí. Es la tarea del capítulo 2 porque como que, bueno, vamos a seguir viendo en los versículos hacia adelante y como dice César, nos va poco a poco quitando la forma de decir, oye, yo puedo salir por este lado, sino que nos está diciendo, oye, ríndete a los pies de Cristo. Yo creo que lo que comentaba César, si nosotros sacamos a Cristo de la escena, no tenemos cómo pararnos en un púlpito, cómo hablarle al otro, cómo, no sé, llamar al arrepentimiento. Si sacamos a Cristo a la escena, pero si colocamos a Cristo en la escena, podemos. Pero eso lo vamos a tratar, yo creo que en el capítulo 3, porque a mitad del capítulo justo aparece Cristo. Y ahí aparece esta luz en medio de la oscuridad. Pero para no avanzar al siguiente capítulo y continuar en hay algo muy interesante en los capítulos 17 en adelante, pero no sé si me estoy adelantando o no. Me gustaría que empezáramos esos versículos, quizás porque Pablo responde una pregunta que muchas veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Ah, no, ahí yo no me meto, compadre. Ahí que pregúntele a su pastor. Ayúdenme, escriba la respuesta. Mira, hay una pregunta que siempre se hace en los contextos en donde se habla de la predestinación. Y siempre surge esa pregunta. ¿Qué pasa con esa tribu escondida en el Amazonas, donde ningún misionero ha podido llegar, donde el Evangelio no ha podido entrar? ¿Cierto? Siempre se pone un caso bien radical. Y la pregunta o la respuesta no es tan compleja de entender. Ahí César tiene la Biblia abierta y podría leer el versículo 11 y versículo 12. Ahí nos da la respuesta. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Perfecto. Entonces, Pablo responde, aquellos que no han conocido el Evangelio, lo que nosotros conocemos como el Evangelio, la Biblia escrita, van a ser condenados por algo que menciona después el versículo 14 y el versículo 15, que es por su conciencia, por su corazón, por la ley escrita en su corazón. Ahora, ¿cuál es esta ley? Yo creo que aquí sería bueno que nos detengamos, ¿ya? Porque algunos creen que está escrita esta ley, la ley así del Evangelio, en sus corazones, ¿cierto? Y la verdad, lo que nosotros encontramos es que más bien el ser humano, por naturaleza, tiene esta sensación de Dios y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero no es porque ellos quieran agradar a Dios o deshonrar a Dios. No sé si se entiende. Entremos un poquito más en detalle sobre esto. ¿Ya? El hombre sin Dios, el hombre que nunca ha podido escuchar el Evangelio, tiene la ley en su corazón. ¿Qué ley? La ley de su conciencia, que le dice, oye, matar es malo, o oye, el adulterio es malo. Pero ellos no lo hacen con una conciencia de decir, esto desagrada al Señor. Es algo que está en su conciencia, algo que es como de la naturaleza humana, ¿ya? En cambio, cuando se dice, pero los que tienen la ley son juzgados por la ley, se refiere a aquellos que hemos podido ser parte o tener la ley escrita, la Biblia, y saber por qué es malo o por qué algo es bueno. Bueno, no sé si se entiende, es un tema que no es tan fácil, pero hice mi mejor esfuerzo. Sí, o sea, muchas veces se entiende como que por no creer en Dios o en Cristo como Salvador son condenados. Entonces ahí como que entraríamos un poco en conflicto en eso de que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Entonces están siendo condenados por pecar contra las obras de la ley que han sido puestas en sus corazones. Y si nosotros vamos al capítulo anterior, en el capítulo 1, del 28 en adelante quiero leer, dice, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contienda, engaños,
y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, haber entendido que es malo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, sabiendo que esto es malo, no solo las hacen, o sea, están pecando contra ellas, sino que también se complacen en aquellos que la practican. Claro. Entonces, Dios ha puesto esta moralidad en el corazón de los hombres y ellos aún así deciden ir contra su conciencia, como decías tú, Sí. y pecar contra ellos. Por eso nos encontramos con hombres que, sabiendo que es malo matar, van a matar. Y no solamente en nuestro país, sino que, como decías tú, en tribus que de repente no hay ni siquiera un... Luz de civilización. Exactamente, un tribunal que los vaya a condenar, Claro. sino que ellos mismos saben que están pecando. Fíjate, en Romanos 1 entonces nos da el principio de que la naturaleza habla de Dios y aún así los hombres, sabiendo que tiene que existir un ser creador, la rechazan y prefieren inventar ídolos. Aquí Pablo en el segundo capítulo nos añade algo más y nos dice: está la conciencia, está su corazón, la ley escrita en su corazón, que les dice que los hace sentir, oye, esto es bueno o esto es malo. Claro. ¿Ya? Eso a propósito de lo que estábamos diciendo recién, de que a medida que va avanzando versículo a versículo la epístola a los romanos, nos va acorralando. Sí. Porque tal como decía el pastor recién, inicialmente hay un juicio y una inexcusabilidad solamente desde la perspectiva de la revelación general, por el hecho de que al hombre le concierne, por todas las cosas creadas, el poder y la divinidad de Dios, ¿cierto? Sí. Pero aún así, a pesar de que a ellos les puede concernir el hecho de que existe un Dios creador, ellos prefieren fabricar sus propios ídolos para poder practicar para poder practicar todas aquellas prácticas, para la redundancia, que el hermano Daniel estaba leyendo recién. Sí. Pero ahora ya comienza a dar un siguiente nivel o un siguiente paso y habla de que, a pesar de que somos condenados como humanidad por la sola revelación general de Dios, aquí está hablando desde la perspectiva de la moralidad, ¿cierto? Claro. De lo que estábamos comentando recién. Y desde ese ángulo, además de que el hombre le concierne el hecho de que existe un creador, también tiene la ley escrita en su corazón. La moralidad, el hecho de que el hombre, por muy incivilizado que pueda ser, o por muy recóndito que sea el lugar donde él pueda esta civilización, qué sé yo, en el Amazonas o en algún punto de África, vivir y donde no tengan acceso al Evangelio, aún así tienen una ley escrita en su corazón. ¿Y cuál es esa ley? Según planteaba el pastor Felipe y según más o menos entendí, es esta moralidad, esta capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo, no a la luz del Evangelio, no a entender, digamos, la revelación especial que el Señor nos da por medio de su palabra, sino que tiene que ver con el hecho de que por muy incivilizado y analfabeto que yo pueda ser, sé que matar no está bien. Claro. Y el jefe de la tribu, de una tribu determinada, sabe que meterse con la esposa del jefe de la otra tribu no está bien, es algo reprochable. Correcto. ¿Cierto? Robar y todo ese tipo de cosas, porque el hombre lo sabe, porque hay algo que lo dicta en su conciencia, en su corazón. Sí. Entonces, a pesar de todo, nosotros somos culpables, porque eso es lo que está diciendo. Sí. Y aún así, si tú tienes la ley, por la ley vas a ser juzgado, lo que acabamos de leer. O sea, sin ley eres juzgado, con ley eres juzgado. Correcto. Entonces no acorrala. Exactamente. Y en un simple ejemplo, si nosotros vamos, quizás de repente cuando tocan las interrogaciones en las películas, vemos este detector de mentiras. No sé si lo han podido ver en una película, que de alguna forma le conectan algunos cables y la persona podría decir que mintiéndome me salvo, por ejemplo, o ser experto en mentir, pero este aparato está de alguna forma diseñado para que pueda detectar cualquier cambio que se genera al establecer una mentira. Hay cambios en nuestro organismo, sí, en nuestra presión arterial y en muchas otras facetas que de alguna forma le permite a esta máquina detectar que está mintiendo porque él sabe que es malo. Y cuando sabe que es malo, cambia su funcionamiento regular. Entonces, el hombre, aunque puede ser terrible de malo,
tiene esta ley moral en sus corazones. Sí. Y es fácil de verlo. La mayoría de países, si no todos, tenemos una ley parecida, ¿cierto? En todos los países que por lo menos uno puede conocer, es malo matar. ¿Por qué es malo matar? Hay algunos países que no tienen a Dios como testigo, que son países que se han declarado ateos. Aún así ellos saben, tienen absolutos, que robar es malo, que matar es malo, que hacer tales cosas son malas. ¿Por qué? Porque es lo que está en el corazón del ser humano. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Sí? Me surge la duda y puede que alguien le pueda surgir esta inquietud también, pero ¿matar es malo bajo toda perspectiva? ¿O el mandamiento se refiere explícitamente a la alevosía? Sí. ¿Qué pasa con la defensa propia? ¿Qué pasa? Es un paréntesis ya, pero ¿qué pasa con lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento? Correcto. Cuando Israel tenía que ir y destruir, ¿cierto? En un juicio a todos estos pueblos, por ejemplo, cuando iban en pos de conquistar la tierra prometida, tenían que aniquilarlo todo. Sí. Y esto era derechamente matar. Entonces, cuando nosotros hablamos a la luz del decálogo, de los mandamientos del Señor por medio de Moisés, y hablamos de que matar es malo, ¿a qué nos referimos? Es un paréntesis. Sí, justamente los mandamientos, el mandamiento no matarás hace referencia a la venganza propia. Porque más adelante, o sea, más atrás, perdón, habla de que cada acto que tú cometes tiene una consecuencia según el nivel de lo que hiciste. ¿Ya? Si robaste, no sé, un toro, tienes que devolver un toro. ¿Ya? Pero si tú mataste, tienes que morir. ¿Ya? Entonces, y lo que nosotros podríamos llamar hoy día la pena capital. ¿Ya? Nos vamos a meter en otro tema, sí. Claro, era un paréntesis solamente porque hemos dicho algo. Pero son diferentes palabras para diferentes conceptos. Para no entrar en polémica, porque la gente se puede desviar con esta conversación. Pero para no entrar en polémica, son diferentes palabras, diferentes utilizaciones. Y muy bueno para que a lo mejor en otro episodio, o como una especie de paréntesis, lo podamos conversar y que la gente quede con ganas también de escuchar esta respuesta. Claro. Sí, de alguna forma nos estamos dando cuenta de que aquellos que tienen ley están condenados por sus pecados y aquellos que no tienen ley también están condenados por sus pecados. Correcto. O sea, todos estamos condenados por nuestros pecados, entonces todos necesitamos a Cristo. No hay excusa. No hay excusa. Solo para hacer un cierre sobre eso, vuelvo a la pregunta que de repente se levanta. ¿Qué pasa con aquellas tribus que no escuchan el Evangelio? Y no a todos les satisface esta respuesta, la que acabamos de dar. Pero hay otro principio que no lo mencionamos, y es que la pregunta correcta no es ¿por qué ellos no? La pregunta correcta es ¿por qué nosotros sí? Porque en realidad todo el ser humano, toda la raza humana merece el castigo del Señor, la ira de Dios. Eso es lo que vemos en el capítulo 3 de Romanos. Todos merecemos la ira del Señor. Entonces la pregunta que realmente nos tenemos que hacer es ¿por qué nosotros? No, ¿por qué ellos no? Porque en realidad si Dios no le diera salvación a ningún ser humano, Él seguiría siendo bueno, seguiría siendo justo. Porque aplicaría justicia. Es importante también mencionar eso. Exactamente. Buen punto. Y bueno, como lo vuelvo a repetir, si has podido leer el capítulo 2 del que estamos conversando hoy día y te has sentido que de alguna forma no puedes cumplir, que de verdaderamente eres pecador delante del Señor, déjame decirte que, bueno, haciendo spoiler, Romano nos va a revelar que en el capítulo 10 que todo aquel que invoca el nombre del Señor, puede ser salvo. Así que te invitamos a rendirte a los pies de Cristo. Es importante este punto porque son bonitos los versículos que siguen. Estamos hablando de aquellos que no han escuchado el Evangelio. Claro. Pero Romano no nos deja así como, déjalos. Sino que ya avanzando y en el capítulo 10 nos invita y dice cómo invocarán en el cual no han creído ni tampoco han oído. Y nos hace esta invitación. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio. O sea, también es como activo. No es solamente, no escucharon, nunca pudieron escuchar, sino que nos está invitando a llevar el Evangelio de Dios.
porque es lo único que puede ofrecer salvación al hombre. Sí. Súper importante el punto que mencionas, porque nosotros siempre cuando hacemos estas cosas creemos que solo otros cristianos van a verlo. ¿Y por qué no pensar en que un no cristiano llega a este video y nos está escuchando y se siente súper culpable? ¿Cierto? Se siente como, no sé si ustedes han leído El progreso del peregrino, pero se sienten como ese peregrino que carga con una mochila de pecado, de castigo, y no sabe cómo soltarse, librarse de esa mochila. Bueno, ¿cómo se pueden librar? Lo que acabas de mencionar, creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Claro. Importante, muy importante lo que menciona Daniel, porque es una tremenda responsabilidad. Las palabras que recién comentábamos, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Claro. Entonces esa responsabilidad que tenemos los creyentes de ir con esta semillita, ¿cierto? Depositándola por doquier, para que así el Señor, cuando Él así lo establezca, riega esa semillita y le da el crecimiento, ¿cierto? A nosotros no sabemos dónde va a producir, dónde va a germinar esta semilla, pero tenemos esta obligación, esta comisión de ir y propagar esta semillita del Evangelio, este mensaje, ¿cierto?, de gracia, y el Señor da el crecimiento. Pero tenemos una tremenda responsabilidad. Así es. Exactamente. Mira, muchas veces me ha tocado exponer en conversaciones triviales, compartiendo una taza de café, el Evangelio a cristianos y no cristianos, ¿ya? Y muchos de repente se hacen esta pregunta en el sentido de que ¿cómo podemos darnos cuenta de alguna forma que soy hijo de Dios? ¿A qué punto me quiero referir? En que nos vemos enfrentados con Romanos 2, por ejemplo, y nos vemos que somos moralistas y no sabemos verdaderamente si el Espíritu de Dios está haciendo obra en nosotros. Y si vamos más explícitamente a la Biblia, nos encontramos en el capítulo 25 de Mateo con una parábola muy conocida que es de las 10 vírgenes. Sí. Y presenta dos grupos, 5 que estaban preparadas y 5 que no estaban preparadas. Dice que las 5 preparadas, cuando llega el esposo, se van con él, pero estas 5 insensatas dice que van a comprar aceite, y cuando vuelven y tocan la puerta, y le dice: nosotros estuvimos contigo, hicimos milagros, y nombra varios detalles, y él les dice: no os conozco, así como Sí. estuvieron, participaron. Ahora, ¿cómo podemos decirle a nuestros hermanos, cómo podemos entregarle que, enfrentándonos a este Romanos 2 que nos dice no hay escapatoria, que somos culpables, que si vamos a lo más profundo de nuestros pensamientos somos más faltos que el hermano que está al lado, porque eso es lo que nos trata de decir desde el principio? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo le expresamos y le damos seguridad en Cristo a aquellos que de repente llegan a esta encrucijada? Romanos 8. Ahí Es todo lo que léanlo. voy a decir. Es todo lo que voy a decir. Romanos 8. Claro. Cuando lleguemos a Romanos 8, esa es la intención de que nosotros vayamos dejando material para las siguientes sesiones. Pero Pablo, justamente, por eso que hablábamos en un principio que esta es como una sistemática que va tirando el punto de menos a más, o nos va dando la respuesta mientras va avanzando los capítulos. Porque este capítulo 2 sigue con temas tremendos, ¿cierto? Aquí hablándoles ya a los que tienen la ley escrita, a los que podríamos decir nosotros, que conocemos la Biblia, ¿cierto? Dice: tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Y empieza a cuestionar. Y les dice aquí a los judíos: ¿ustedes se creen que porque están circuncidados? La circuncisión era algo que se le hacía a los varones, se les cortaba el prepucio al 8º día de edad. Y ellos creían que por estar circuncidados tenían esta salvación. Y Pablo le está diciendo: no, ustedes se jactan de la ley, pero aún así cometen todos o infraccionan en cada punto de la ley.
Y no porque son circuncidados les es de beneficio. Les es de beneficio solo si ustedes obedecen la ley. En el fondo, a nosotros nos está diciendo eso. ¿Cuál es el beneficio de que nosotros seamos hijos de Dios? Somos salvados, sabemos, por gracia, por Cristo, y podemos tener seguridad. Pero no quiere decir que nosotros no tenemos que actuar correctamente en lo que después encontramos en otra carta de Pablo, en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Claro. Buen punto, el fruto del Espíritu, porque yo creo que las preguntas que le han hecho a Daniel, y bueno, y probablemente también nosotros nos hemos encontrado con ese tipo de preguntas de parte de alguien, Sí. y también de parte nuestra. Yo al menos también me he preguntado, oye, pero ¿seré realmente un creyente? ¿Y cómo nos respondemos a esta pregunta? Entonces, y es sensato hacerlo también porque no es tan solo dentro de un contexto fuera de la iglesia, sino que también recordemos las palabras de Cristo cuando Él se expresa algo así como parafraseando: Señor, pero no hicimos milagros en tu nombre. Mateo 7. Claro, no hicimos esto y aquello en tu nombre. Y Él les dice: apártense de mí, hacedores de mal, que yo nunca los conocí, ¿cierto? Y esto lo podemos aplicar dentro de un contexto de iglesia inclusive, ¿cierto? Personas que forman parte de una iglesia y sin embargo son condenados. Entonces creo yo que la seguridad, la seguridad de nuestra salvación, nosotros lo podemos ver reflejado en los frutos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la convicción del que hace la obra, la transformación, la conversión es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por tanto, esto tiene mucho que ver con esta doctrina tan clásica, tan conocida, que se llama la perseverancia de los santos. ¿De qué forma puedo saber yo si soy un cristiano? Es que persevero, ¿cierto? Muchas veces nosotros somos muy calvinistas, ¿cierto? Y hablamos de la predestinación. No, es que salvo, siempre salvo. Una verdad, ¿cierto? Una verdad. Pero de repente tenemos que ser un poco arminianos, en el buen sentido de la palabra, de que tenemos que esforzarnos por nuestras obras. Tenemos que esforzarnos por estar constantemente haciendo o dando buenos frutos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios el que nos está perseverando. Entonces, si nosotros no estamos perseverando en la justicia, no estamos perseverando en las obras de Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Estamos diciendo que el Espíritu del Señor no es eficaz en la vida de un creyente? ¿O somos nosotros tal vez que no tenemos el Espíritu de Dios? Entonces, por eso, esa es la pregunta. La salvación es algo que nosotros demostramos hoy. Es algo constante, es una perseverancia, ¿cierto? Da lo mismo que yo haya sido 10 años cristiano y haya ido a la iglesia. Si hoy día yo no estoy perseverando, si hoy día yo estoy lejos del Señor, eso está dando cuenta de algo. Y por eso es que más vale que nos arrepintamos y perseveremos, porque el que persevera hasta el fin, aquel será salvo. Que no se nos olvide eso. Exacto. Hablando básicamente de lo que les ponía, de la pregunta que les hacía, nos podemos encontrar muchas veces en esta disyuntiva, porque los versículos que tú leías, pastor, son cuáticos, tremendos. O sea, sí. Tú que enseñas, ¿acaso no te enseñas a ti mismo porque eres pecador? Sí. Tú que dices que los otros roban, ¿acaso nunca has robado? ¿O tú que dices que el otro adultera, ¿acaso tú nunca has adulterado? Sabiendo que Cristo viene a traer un ámbito más fino o más amplio de lo sí. que es el adulterio. Claro. Entonces, nos dejan en esa disyuntiva muchas veces. Oye, soy, aplicando quizás la parábola, oye, soy de las que están preparadas o de las insensatas. Claro. Porque somos pecadores, somos tremendamente pecadores. Entonces, yo creo que lo que quiere hacer el capítulo 2, ya mirando el cronómetro, nos estamos acercando al final de este episodio. Lo que quiere hacer este capítulo es que dejemos de ser estos hombres narcisistas, sí. de alguna forma que este siglo XXI nos invita a ser. Y lo hablábamos en la introducción de un hombre que quiere mirarse a sí mismo. Las redes sociales hoy en día son exitosas por eso, porque te invitan a gloriarte, que estamos esperando el like, que estamos esperando el me gusta, que me ayudan, el comentario. El evangelio no es eso. El evangelio es todo lo contrario. Nos dice: no dejas de mirarte a ti mismo. La única forma que encuentres salvación es que mires a Cristo. Y qué importante es la concepción que nosotros tengamos de nosotros mismos.
en que no tengamos un concepto de nosotros más elevado del que realmente tengamos que tener. Y por eso es que siempre es importante el Evangelio y entender nuestra impotencia, nuestra incapacidad, porque alguien, recuerdo una vez que me pregunta, ¿y por qué siempre ustedes, los presbiterianos, están hablando del pecado? ¿Y por qué hablan tanto del pecado? Y qué importante hablar del pecado, para que siempre estemos constantemente, porque lo necesitamos, recordando nuestra calidad incompetente delante de un Dios perfectamente santo y justo, ¿cierto? Porque finalmente, si nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos como un estándar de moral muy elevado, que es lo que estamos hablando acá, de una superioridad moral, es porque estamos lejos del Evangelio. Sí. A mí me recuerda un ejemplo muy claro del Evangelio, que es el ejemplo del relato del fariseo y el publicano, ¿cierto? Y ahí se muestra la condición del corazón de ambas personas, porque el fariseo está dando gracias al Señor. Gracias, Señor, porque no soy como este pecador publicano, porque yo voy a la iglesia, yo doy las ofrendas, doy los diezmos, participo de todas las actividades, ¿cierto? Y no es capaz de ver su calidad espiritual tan detestable. En cambio, el otro, que era pecador, por lo menos se reconocía como pecador. Señor, sé propicio de mí, que soy pecador, y no se atrevía a mirar el cielo. Entonces, eso da cuenta de una consecuencia del hecho de que nosotros somos realmente salvos. El hecho de que tenemos esa humildad de ver esta condición de la cual nosotros tenemos delante de un Dios perfectamente justo y santo. Y cuando vemos lo deplorable que es nuestra condición, no nos queda más que acogernos a esta gracia gratuita, ¿cierto? Esta gracia, esta dádiva de Dios que nos otorga, ¿cierto? Para ir cerrando, palabras finales. Si tú sacas a Cristo de la escena, nuevamente repito lo que dije, te enalteces. Porque te empiezas a mirar a ti y tu moralismo o tus obras como las correctas, y empiezas a mirar a los otros como el publicano, ¿cierto? Lo empiezas a mirar por debajo de ti. Tú empiezas a mirar con una superioridad y es, hermanos, es tan peligroso que incluso esto que estamos haciendo está manchado por el pecado, porque nosotros siempre queremos el like, como dijo Daniel, las visitas, el que sea esto popular, que nos vaya bien. ¿Queremos hacer todo esto para que Cristo sea exaltado, o lo queremos hacer por una vanagloria? Para ser vistos. Para ser vistos. Ya cerremos el podcast. Entonces, cuidado con eso, mis hermanos. Exacto. Ten cuidado. Para ir finalizando, los judíos, en los últimos versículos dicen, quizás a través de la circuncisión no somos mejores que... No es nada. Nada te da el beneficio de estar más cerca de Cristo. Somos descendientes de Abraham. Exactamente, somos hijos del pacto. Claro. Entonces, no, yo llevo nacido, criado en las bancas de la iglesia. Yo escucho siempre ese comentario. Yo soy bautizado. No, claro. Yo estoy bautizado. Yo creí en Cristo. No, nada, si llegas a aferrarte a eso para acercarte o creer que estás cerca de Cristo, como dice este audio que está de moda, así como, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? No, nada puede acercarte a Cristo si no es las obras de Cristo, su sacrificio. Cristo mismo. En conclusión, el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que la invitación después de que este Romanos 2 nos deja en el piso diciéndolo, estás muerto, eres pecador, solamente este Cristo nos puede dar vida. Agradezco al Señor, de verdad, ha sido edificante poder compartir con ustedes este momento. Espero que para todos aquellos que nos siguen también haya sido de edificación. Les invitamos a que nos sigan. Like, me gusta, reproducciones. Compartan. Pero que sea para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Sí. Hay un podcast que dice que son el mejor podcast de Chile. Yo creo que somos el podcast de San Carlos con más frío. Con más frío, porque ya está empezando a hacer frío. Somos rasquitas, pero es lo que hay. Ya van a llegar otras personas que puedan darle Estamos con aire acondicionado, estamos con estufa, y aún así tengo las manos heladas. Le enviamos un saludo y nos vemos la siguiente semana con el siguiente episodio, ya analizando Romanos
3. Uy, pero se viene bueno, ¿ah? Bueno. Sí. Bueno, me despido. Que el Señor les bendiga. Nos acorralan. Pero ya, Aquí sí que a más no poder, Romanos no 3. justo. Ni siquiera uno. Así Ahí que te la dejo. yo dejo pendiente lo de cómo saber la seguridad de nuestra salvación. Sí, Ya. vamos a ir avanzando y conociendo más de este evangelio maravilloso. Dios les bendiga. muchas bendiciones. Gracias por estar aquí, hermanos, y gracias también a los que estuvieron escuchando este podcast. Bendiciones. Un saludo. Nos vemos. Bendiciones a todos. CREE es un podcast de la Iglesia Presbiteriana de San Carlos, creado con la finalidad de edificar a nuestra comunidad y de igual forma llegar a muchos con el mensaje del Evangelio. Síguenos cada semana por nuestras redes sociales, en Spotify, Instagram, YouTube y también en nuestra página web www.ipchsancarlos.com. Hasta pronto.